oportunidad también para poder integrarlos. Muchas gracias, Evelyn. Creo que nos quedamos con esa última reflexión. Básicamente nos dices que efectivamente mucho tiempo atrás comenzamos a querer desarrollar el planeta, pero en esa ansia de desarrollo hemos ido con una visión de una economía lineal, la cual realmente nos lleva a producir cosas para desutilizarlas después, pero sin pensar en cómo hacer para recircular, ¿verdad? Sí, se puede decir en español, ese producto que hoy estamos, valga la redundancia, manufacturando, produciendo. Y tenemos que aprender tal vez como hacían los antepasados, ¿verdad? Que lo usaban porque era necesario. No abusamos de lo que estamos produciendo y creo que nos estamos dando cuenta de eso hoy y ese creo que es el mensaje que que nos deja la visión de economía circular que estamos teniendo a nivel mundial. Y ahora vamos a ver entonces cómo la infraestructura de la calidad, de una forma ágil, puede ayudar también a dar ese apoyo a la economía circular o a los problemas que la economía circular tiene. Ante eso entonces les quisiera preguntar a ustedes también, habiendo visto los diferentes proyectos nacionales de cada uno de los países aquí representados, ¿cómo consideran ustedes que puede la infraestructura de la calidad dar una solución desde el punto de vista de la IC a aquellas necesidades que han identificado de la economía circular? No sé si entonces, ok, Luis Felipe. Listo. Partimos por los proyectos nacionales. Los proyectos nacionales de por sí son el mecanismo para entrar a dar esa solución, esa respuesta, ¿no? Dentro de los proyectos nacionales, claramente, pues tenemos diferentes actividades. Quisiera mencionar algunas que me han parecido que brindan parte de las soluciones a muchas de las necesidades que hemos mencionado acá. Empezamos por destacar el poder de la articulación, ¿no? Pareciera pues algo muy trivial, pero fijémonos que ha salido como un factor común en el tema de las necesidades, en el tema de las buenas prácticas, en el tema de los desafíos y termina siendo un factor fundamental. ¿Qué quisiera destacar allí? Pues que en algunos proyectos se ha visto como una muy buena práctica poder articular con un ente local, ¿cierto?, que conozca en detalle la economía circular. ¿Para qué? Para que la entidad de la infraestructura de la calidad se enfoque en lo que realmente sabe y se deje orientar, ¿cierto?, para identificar realmente cuáles son esas necesidades y cómo orientar en los desarrollos y las normativas que se vayan a realizar, ¿no? Esa es una puntualmente. Tenemos otra dentro de la misma enfoque de la articulación y se ha visto la necesidad de sensibilizar a las empresas, de entrar a formar a las empresas. Entonces, cuando dentro de un proyecto nacional se organizan con una universidad para facilitar esa labor, ¿no? Para que la universidad también pueda entrar a jugar un papel fundamental. Y en tercer lugar, también se están adelantando, involucrando los diferentes estamentos y coordinando la normalización, ¿no? Muy importante destacar eso desde un aspecto nacional y no hacerlo de manera aislada, ¿no? Destacar las participaciones en el comité espejo, ¿cierto? Para poder tener todo el mismo entendimiento y aprovechar, unificar los esfuerzos. Muchas gracias, Luis Felipe. Veo una visión desde la economía circular, pero un poco pidiendo la armonización de términos. Así que yo creo que de una vez ya Daniel, que está en el área de normalización, toma el micrófono para ver qué nos dice ahí. Vale, perfecto, Javier. Bueno, una de los trabajos importantes que estamos desarrollando desde la normalización internacionalmente es ponernos de acuerdo en esa terminología. Yo no diría que de forma ágil, ojalá pudiera hacerse de una forma mucho más ágil, pero llevamos un tiempo largo discutiendo sobre qué es la economía circular, cuáles son esos conceptos, cuáles son esos principios, pero digamos que ya estamos llegando, ya se ha podido avanzar bastante y ya se ha llegado más, entonces creo que ese es un aporte que si miramos en muchos de los temas que estaban dentro de los paneles eran las necesidades y que se está diciendo desde la infraestructura de la calidad que estamos haciendo, poniéndonos en una terminología armonizada, poniéndonos de acuerdo en cómo le llamamos a las cosas. Ese es uno de los temas, yo creo que fundamentales que estamos trabajando. Ahora, desde un proyecto regional incluso que estamos trabajando desde Copant, estamos elaborando una guía que precisamente está en consulta pública. Aprovecho, hago una pequeña publicidad sobre este documento
para que contacten a sus organismos de normalización si es el caso, para que conozcan el documento y hagan los comentarios. En este momento está en consulta. ¿Qué busca este documento? Este documento busca es orientar a quienes desarrollan normas para que cualquier norma de producto involucren diferentes disposiciones dentro de la norma que faciliten o que al menos no dificulten la implementación de la economía circular. No es una norma per se de economía circular. Es una guía que lo que va a ayudar es a que cuando estén sentados en un comité técnico elaborando una norma de producto, piensen que en esa norma pueden establecer disposiciones que les van a ayudar a facilitar la economía circular dentro de sus países, dentro de sus diferentes sectores. Entonces creo que ese es otro trabajo que estamos haciendo bastante fuerte al respecto. Voy a pedirte que Sí. profundices un poquito ahí, si no es molestia, Sí. ya que tocaste esa parte. Me interesa, sí, el desarrollo de una norma, que es algo voluntario, pero también esta mañana las discusiones estaban hablando mucho de la necesidad de sensibilizar a los estados, a los gobiernos, y implica entonces entre la parte de las reglamentaciones. ¿Cómo, Sí. a veces nos explicas un poquito la diferencia entre una y otra y cuándo se utiliza cada una? Si lo podemos ver así. La norma técnica es en principio voluntaria, se elabora con ese fundamentalmente para que sea voluntaria, una herramienta más para que le sirva a las partes interesadas. Pero Una guía nada más podría ser, por decirlo así. una guía puede ser, sí, cualquiera, son herramientas, digamos que al final depende de cada organismo, algunos lo llaman normas, otros lo llaman guías, otros lo llaman especificaciones, al final de cuentas algunas tienen requisitos y tienen un propósito de certificación, otras no, pero digamos que todas se encuentran dentro de ese campo voluntario en principio. Pero les sirve a los gobiernos para poder implementar también sus políticas públicas. Una gran tarea de la normalización es apoyar a la implementación de esas políticas públicas. Entonces, al tener un consenso, que eso es lo que ocurre muchas veces y por eso se invita mucho a los reguladores a usar las normas técnicas, es cuando alguien va a regular algo, pues qué mejor que usar, si va a hablar de economía circular, la comprensión consensuada mundial de la economía circular y no la de las personas que en ese momento estén estableciendo esa reglamentación o que participen y que se basen en esas otras herramientas. Entonces, la idea de la normalización un poco es esa, ¿no? Lograr esos consensos previos que le sirvan luego a la articulación con el gobierno. No tiene sentido, y esto es algo que tenemos que tener muy presente cuando estamos haciendo nuestras normas técnicas, no tiene sentido que la reglamentación y las políticas públicas de un país vayan por un lado y que la normalización vaya por el otro. Se va a volver inaplicable porque lo que está reglamentario es lo que hay que cumplir al final de cuentas. Entonces, tenemos que tener esa articulación y un poco en lo que estaba justamente mencionando Luis Felipe de esa articulación, algo que dentro del proyecto se está logrando, es esa articulación de los actores de la infraestructura de la calidad también, no solamente con los actores de la economía circular, como planteaba Luis Felipe, que se está dando, pero también dentro de los mismos actores de la economía, de la infraestructura de la calidad, que a veces no nos hablamos, que a veces no estamos tan cerca del de metrología tampoco, o del de normalización o del de acreditación, y estamos mucho más cerca, y al mismo tiempo, articulados, nos podemos acercar mucho más hacia los gobiernos para que entiendan que hay algo detrás. Yo creo que eso es otra de las grandes tareas que se ha logrado mucho dentro de este ejercicio. Y finalmente, también algo que estamos desarrollando dentro de los proyectos, que va muy en línea con lo que mencionaba hace un momento Claudia, es que nos ha llevado a que miremos un poco afuera de la infraestructura de la calidad. No solamente vernos nosotros hacia adentro qué podemos ofrecer, sino dentro de la gran mayoría de los proyectos, y lo que estamos viendo es que vimos qué es lo que se está necesitando afuera. Tenemos todavía muchos retos para identificar esas necesidades, todavía nos falta bastante para poder identificar mucho más claramente cuáles son esas necesidades, pero de lo que hemos identificado no es qué nosotros podemos entregar, sino qué están necesitando y cómo generar esas soluciones. Y pensando también, ya con esto termino, no solamente en pensar lo que yo puedo entregar, sino tratar de entregar soluciones, digamos, unidas, ¿no? No es que yo puedo dar una norma y se acabó, no, es si la persona, porque al final de cuentas muchos no necesitan la norma, necesitan es una solución completa de generación de confianza, no es solamente tener una norma, es que haya un esquema de evaluación de la conformidad serio detrás, es que haya unas mediciones serias detrás de esto, entonces esa articulación en las soluciones creo que es algo que también nos está. Muchas gracias, Daniel. Entonces sí quisiera ver si alguno de los otros panelistas también nos da un poquito idea de qué otras soluciones han podido detectar en los diferentes proyectos o que creen que se pueden aplicar a cada uno de los proyectos. Walter. Más allá de las soluciones evidentes, yo quería volver un poco a que hay algunos proyectos que aún están buscando la necesidad. Y lo que acabas de decir es eso, es ser proactivos. O sea, quiero enfatizarlo
porque yo vengo más del otro sector, del desarrollo de negocios, de salir a buscar un dolor en el mercado y hacer negocio con eso. Esos dolores están. Esos dolores hay que conversarlos para poderlos identificar. Y entonces es que tú vas a decir, y uno de los proyectos que tenían, un proyecto me pareció genial, que ellos ya tienen la solución, tienen la píldora, lo que están buscando es a quién le duele. ¿Okay? Y eso es lo mismo lo que nos decías ayer. Y entonces, bueno, eso también es válido, nos ayuda a todos, pero quizás a veces entonces en la difusión de esa solución, en la conversación, alguien puede interesar, oye, yo tengo un dolorcito que me puede ir hacia allá. Luego, la formación. Todos nos hace falta formación, pero luego de la formación, la medición. Y hay una nueva tendencia hacia, en general, desarrollo sostenible, es a publicitar la medición. Y esto es un reto para las organizaciones de metrología, que es incluso que tú puedes poner en un edificio un indicador en el estilo semáforo en función del consumo de energía que están teniendo. ¿Okay? Y luego el del edificio al lado, se crea la competencia positiva de ver quién ahorra más energía, por decir una cuestión muy sencilla y muy, entre comillas, fácil de medir. Entonces, buscar los quick wins, buscar eso que se puede medir, que se puede demostrar fácilmente y que es fácil de entender, va a ser claro. Gracias, Walter. ¿Algún otro comentario? No sé, Alba, Claudia, desde el punto de vista meteorológico, entonces, No. ya que hablamos de mediciones. No voy a hacer punto. Voy a poner un ejemplo de uno de los proyectos que es del grupo 3 en el que yo estoy participando, que me pareció muy ilustrativo, ¿no? Y es el ejemplo de Perú. El proyecto de Perú primero se llamaba algo así, no me acuerdo de memoria, pero bueno, ver qué es lo que la infraestructura, los servicios de desarrollar servicios de la infraestructura de la calidad para la economía circular. O sea, estaba centrado en la infraestructura de la calidad. Después de varias discusiones con el equipo de Perú, en el grupo, en el Working Group 3, logramos focalizar hacia qué es lo que necesitan. Y ellos decidieron limitar un alcance, definir un producto, el cacao, ir, lo que yo digo, ponerse las botas de campo, ir al campo, al interior del país, a donde estaban las cooperativas de productores y reunirse con ellos, ver qué es lo que estaban haciendo, qué hacían con el cacao, entender la cadena de valor, entender los productos, entender qué salía, entender qué era lo que ellos querían, qué es lo que estaban midiendo, dónde querían colocar sus productos. Y después de meterse, ellos entendieron ahí el dolor, lo que decía Walter, entendieron el dolor. Y ahí se dieron cuenta que la infraestructura de calidad no tenía todo como para solucionar esos dolores, y que había que desarrollar de repente cosas nuevas, ¿no? Y en ese proceso están. Pero está bueno que todos los proyectos piensen eso. ¿Dónde está el dolor? Porque si finalmente lo que hacemos no lo va a desarrollar ni lo va a utilizar nadie para mejorar el tema de la vida de la gente a través de la economía circular, no tiene sentido el proyecto que estamos implementando, ¿no? Muchas gracias, Claudia. ¿Algún otro comentario? Sí. Luis Felipe, ¿no? Evelyn. Bueno, sí, en materia de negocios, y continuando lo que decía Walter, tenemos gran cantidad de empresas pequeñas, microempresas, que definitivamente también tienen iniciativas innovadoras, que están impulsando también, sobre todo, innovación social, y que creo que también en el marco de ese trabajo de investigación y desarrollo podríamos también visibilizar esas iniciativas para poder articularlas con los sistemas también de infraestructura de la calidad, para que estas no sean tan ajenas, considerando que las MIPYMES también forman un escenario interesante para poder trabajar en el marco de los negocios. Sí, muchas gracias, Evelyn. Me quedo entonces así concluyendo lo que están diciendo, básicamente que, y esto creo que no es solo para el tema de economía circular ni para la infraestructura de la calidad, creo que es para todo proyecto en la vida. Cuando vamos a implementar un proyecto, lo primero que tenemos que tratar de identificar son esas necesidades que tenemos o que vemos, y eso es lo que Walter ha dicho, ese dolor, qué es lo que nos duele. Si no identificamos qué nos duele, pues no podemos darle una solución o una píldora a alguien, porque ningún enfermo va al doctor porque no tiene nada. El enfermo va al doctor porque algo le duele, tiene una necesidad y está en busca de una solución.
Y realmente cuando implementamos estos proyectos de economía circular y tratamos de darle esa visión de la infraestructura de la calidad, lo que estábamos tratando de hacer era, sí, ver quiénes eran los expertos o los conocedores del tema economía circular y tratar de ofrecerles desde la visión de los de la infraestructura de la calidad esos posibles servicios que la IC puede dar a la economía circular. Pero para eso lo primero es, obviamente, tratar de encontrar esos dolores. Creo también que este es el momento preciso para recordarle a los compañeros que nos escuchan desde la sala virtual, que si tienen preguntas la puedan hacer en estos momentos y la van a ir a estar anotando nuestra compañera Gabriela. Y también los que están acompañándonos presencialmente, también si tienen preguntas, las anotan en papelitos, ¿verdad? Lo que le están pasando. Aprovecho para también saludar a los que nos acompañan desde la virtualidad, que son los diferentes representantes de todos los proyectos a nivel nacional que hemos estado trabajando por casi más de un año ya. Acá en la sala presencial tenemos más o menos unas 50 personas que son los coordinadores nacionales de cada uno de los proyectos que ustedes representan, pero que si sumamos todo esto, cada proyecto nacional puede tener fácil entre 4 y 5 personas adicional, o sea que estamos hablando de unas 250, 300 personas que están tratando de trabajar en economía circular, también con el soporte de la infraestructura de la calidad. Quisiera hacerles, muchachos, una última pregunta, es, después de haber visto los proyectos, los póster que vimos esta mañana, después de haber conversado con los diferentes representantes, después de haber coachado, si se puede decir así en la palabra en español, que la mal utilizamos, pero bueno, ¿qué más creen que podemos ofrecer desde la infraestructura de la calidad hacia los proyectos de economía circular? O también, ¿por qué no? ¿Qué más creen que podemos ofrecer en términos de economía circular para el desarrollo de las sociedades? Ahí sí voy a pedirle a Evelyn y Claudia que me respondan, ya que en la pregunta anterior se tomaron la tutela los dos caballeros. Así que entonces lo toman ustedes dos, por favor. Bueno, parece que nos toca a las damas. Bueno, el tema, el desafío que realmente vemos hacia el futuro y que retamos a todos los proyectos a tomar es, bueno, ver lo que decía recién, ¿no? La aplicación de los proyectos, y generalmente cuando hablamos de la aplicación de los proyectos, hablamos de productos de economía circular, que pueden ser productos tangibles o servicios o lo que fuera de la economía circular. Pero el reto, más allá de esos productos, están los procesos que llevan que concluyen en la elaboración de ese producto o el proceso que lleva a ese servicio. Entonces, el reto, quizás para retar los proyectos un poco más allá, es pensar en la circularidad de esos procesos. Y si esos procesos son realmente circulares. ¿Y cómo vamos a hacer para asegurarnos de que esos procesos sean realmente circulares y no incurrir en lo que podemos llamar un circular washing, ¿no? Estamos elaborando productos que llamamos circulares, pero los procesos que llevan a su elaboración no son circulares, es decir, no economizan energía, no reutilizan el agua, no son eficientes en sus etapas de proceso y de repente llevan a producto final que no cumplen con las especificaciones y por el hecho de no cumplir con especificaciones tienen que ser reprocesados o desechados. Entonces estamos generando gastos extra en reprocesos y basura extra cuando estos productos tienen que ser tirados. Entonces pensemos cómo desde la infraestructura de la calidad podemos favorecer a que estos procesos y estas cadenas de valor realmente sean circulares. Y acá van a haber normas, van a haber esquemas de certificación, van a haber, y en lo que me toca a mí personalmente, y acá es algo que quiero puntualizar, van a haber mediciones. Pero acá los metrólogos tenemos que cambiar la cabeza. O sea, muchos metrólogos piensan que la metrología no tiene nada que aportar a la economía circular y eso es una mentira más grande.
es la mentira grande. Realmente, en lo que acabo de decir, o sea, los procesos, ¿cómo aseguramos que un proceso sea eficiente? Controlando los parámetros críticos de esos procesos, y que en los parámetros críticos para controlarlos necesitamos hacer mediciones. O sea, ¿cómo nos aseguramos que los productos finales no van a tener defectos? Porque controlamos parámetros críticos en distintas etapas del proceso. Y eso se hace a través de mediciones, a través de instrumentos. Pero no me quiero quedar acá. No quiero pensar en los grandes procesos, en las grandes fábricas. Acá tenemos que cambiar, abrir la cabeza, pensar en las pymes, en procesos que de repente hace un carpintero, que hace de repente un panadero, un fabricante de alimentos, que está fabricando a otro nivel. Y acá la metrología, que me van a decir muchos que no tiene nada que ver. Yo les voy a contar, voy a tomar 2 minutos para contarle un ejemplo. Tratamos de ver este proceso que les digo, de ver parámetros críticos, y fuimos a una carpintería. Y nos cuenta el carpintero: fíjate lo que nos pasa. Estamos pintando las sillas y los días de humedad, la pintura queda blanca. Tenemos que pulir las sillas, tiramos la pintura, menos circular que eso no puede haber. Entonces la respuesta mía que les digo fue, bueno, ¿por qué no miden la humedad? Midan la humedad en la sala de pintura y registren. No tenían un medidor de humedad. No les íbamos a pedir que calibraran el medidor. Compren un medidor de humedad. Registren con qué humedades ustedes pueden pintar y con qué humedades ustedes no pueden pintar. Entonces, digan, hasta tal humedad, cuando el medidor me da hasta tal humedad, las sillas me salen bien. Y de esta humedad para arriba, las sillas me salen mal. Entonces ustedes a priori ya saben cuándo pueden pintar y cuándo no pueden pintar. Y acá es como la metrología puede apoyar a un proceso real. ¿De acuerdo? Les dejo eso pensando a los metrólogos. Muchísimas gracias, Claudia, por ese aporte. Creo que has puesto realmente un ejemplo muy claro de cómo la aplicación de la metrología realmente, o de toda la metrología de la calidad, se puede dar, porque a veces nos quedamos en la metrología del laboratorio. Y la metrología no es para solo el laboratorio, es la metrología científica. Pero eso hay que aplicarlo, obviamente, a la vida real. ¿Algún otro comentario, Evelyn? No sé. ¿Qué más podemos esperar? A ver. Pienso que, considerando todos los proyectos que hemos ido analizando, viendo las experiencias, algunas en las que también muchos de ellos tienen puntos en común, no debemos limitarnos solamente a nuestro marco de competencias, porque hemos visto que dentro de las mismas organizaciones hay muchas iniciativas que se pueden impulsar en colaboración con otros actores, con otros sectores, ampliar esa visión. No olvidemos soñar en grande y pensar también que el otro puede apoyarnos y que eso nos puede reducir costos también al generar, evitar algún estudio, realizar alguna consultoría, impulsar algún piloto, generar algún ensayo, yo qué sé. Entonces, eso puede también facilitar el trabajo si aplicamos realmente una colaboración efectiva. Y esto también va a partir de esas conversaciones que ahora podemos tener en estos espacios presenciales, del networking que podemos ir generando también con todos los actores y de conocer también cuáles son aquellas acciones en las que vemos que el otro puede ayudarnos, puede respaldarnos, y que esto también nos permita para poder identificar nuevas oportunidades de servicios que podamos también traspasar las fronteras, que cierto organismo pueda brindar cierto apoyo o cierta atención a alguna necesidad, algún otro organismo homólogo de este que está necesitando este apoyo, para poder igualmente soportarse entre ambos, colaborarse, porque creo que también ese es el espíritu y la esencia del CABUREC y el proyecto en el cual trabajamos, vincular esos marcos de cooperación y por qué no también llegar a esa internacionalización de los servicios que buscamos, ¿no? Porque muchos de las necesidades y las iniciativas que se están gestando acá parten justamente de eso, ¿no? De atacar este problema o esta falla o esta deficiencia que tenemos para impulsar nuevas soluciones, y qué mejor también de la mano de nuestro par, de nuestro colega, de nuestro socio. Entonces, por un lado está la colaboración, está los niveles de las escalas también de colaboración en los que podemos ir trabajando y que de alguna manera como actores de la EC podemos también aprender de algunas de las experiencias de la AIC, para que ellos también puedan impulsar este marco mucho más estructurado en cuanto a sus organizaciones. Nosotros como actores de la ESE
estamos construyendo un marco relativamente de gobernanza mucho más estructurado con una coalición regional de economía circular. Se están gestando socios estratégicos que apoyan igualmente a iniciativas piloto en los países, pero también se pueden vincular ambos sistemas en este trabajo mucho más articulado. Entonces creo que al hablar de colaboración puede ser al inicio muy sencillo mencionarlo, pero realmente es un tema complejo que si no lo abordamos con esa seriedad y aplicando ciertas herramientas como algo muy simple al momento de, por ejemplo, mapear a nuestros actores, mapear esta red de valor con la cual trabajamos, es fundamental el trabajo que podemos iniciar. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. ¿Alguien tiene algo más que agregar Sí. antes que comencemos con la ronda de preguntas? Aquí Gracias. un eco corto, pero interesante. Esta mañana cuando se estaba dando el ejercicio de revisar los pósters, fue muy interesante identificar países con el mismo enfoque, y me refiero puntualmente, café, ¿no? Entonces, de pronto un país lo identificó como tema clave en su proyecto, pero hay otros países que en simultáneo están trabajando en el mismo tema de café. Entonces, ¿qué esperaría uno? Que a partir de estos ejercicios, como decía Evelyn, una cooperación, ¿no? Y que se pueda hacer una sinergia en ese trabajo de manera regional, porque entonces identificábamos un reto importante, que digamos, esos desarrollos normativos a los que se lleguen puedan tener ese reconocimiento a nivel regional, ¿no? Porque se pueden adelantar desde cada país, pero sin llegar a lograr ese reconocimiento regional. Esa es la gran invitación que yo quiero hacerles acá y que tenemos la disposición y que están todos acá presentes para que empiecen a establecer esos contactos y a generar esas sinergias, ¿no? Muy interesante, porque no fue solo en el caso del café, también fue en el caso del cacao, ¿no? Entre Perú y Haití, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiéramos que sucediera a continuación. Muchas gracias. ¿Cómo no, Daniel? Y creo que Walter también Vale, quiere por ahí decir algo. gracias, Javier. Un Solo minutito cada uno. Un dos minuto. cosas para cosas que pues, seguramente vienen un poco en línea con lo que estaba diciendo Luis Felipe, de justamente poder generar ese lugar de información para que todos sepan qué están trabajando otros, porque muchos estamos trabajando lo mismo o hacia lo mismo por diferentes caminos y a veces no tenemos esa comunicación. Y creo que otro trabajo muy importante acá que seguramente viene y deberíamos empezar a mirar, o ya algunos están mirando incluso hacia allá, es que en los temas de economía circular la cadena de valor es clave y todos los que están involucrados alrededor de esto son clave y hay herramientas digitales que a veces no hemos mirado hacia allá, ¿no? Entonces yo creo que también un tema de transformación digital es importante que empecemos a ver dentro de los organismos de la infraestructura de la calidad para aprovechar esas herramientas, incluso frente a la agilidad que estábamos hablando de entregar esas soluciones, pero también para esa coordinación y esa trazabilidad que pueda darse a lo largo de las diferentes cadenas de valor. Gracias, Daniel. Y justo iba por ese mismo tema. La cadena de valor, pero analizada desde el punto de vista de negocios. El análisis de las 5 fuerzas de Porter, aplíquenlo a sus proyectos y vean en lo que estamos tratando de desarrollar, okay, a quién le duele porque lo quiere hacer y a quién le duele porque no lo quiere hacer. Y quién puede más bien tratar de obstaculizar esa parte porque le va a doler en su mercado y llevar esa reflexión de que quizás eso podría hacerse. Por otro lado, ¿a qué otro cliente le puede interesar eso? Por ejemplo, salieron de las reflexiones, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos de financiamiento, pues en los proyectos que están apoyando, que aún no incluyen economía circular, les pudiera interesar incluirlo. O más aún a los fondos de filantropía que están también financiando proyectos en distintas partes y particularmente en nuestros países existen esos nichos, pues el hecho de que proactivamente la infraestructura de la calidad se acerque a esos entes les va a dar muchísimo valor y una fuente de oportunidades. Ok, voy a pedirte que te quedes con el micrófono, al menos que... ¿Alguien más? Solo una última reflexión. Como dijo hoy Daniel, creo que primordialmente el mayor aporte en este momento de la infraestructura de la calidad serían las normas sobre economía circular, porque en base a eso vamos a poder determinar qué esquemas de evaluación de la conformidad vamos a poder utilizar. Creo que eso es muy importante. Bueno, ya que ella tomó el micrófono, voy a pedirte que te quedes con el micrófono vos,
porque casualmente iba a hacerte una pregunta en cuanto ya, Claudio creo que dio un muy buen ejemplo de cómo la metrología pudiese utilizarse, pues obviamente Daniel te explayó totalmente en la explicación de lo que acabas de decir, el valor de la normalización y aquel otro ente que es el que vos representas, la acreditación, cómo entra, cuándo entra, y crees que pueda servir también de apoyo a los temas de economía circular. Justamente hablando sobre lo que estaba hablando, todo lo que es infraestructura de calidad, el último eslabón de la cadena, digamos, en la pirámide, es la acreditación. Entonces sí tenemos que tener definidos normas para saber normas sobre economía circular y normas aplicables a los productos. Y en base a eso sí nosotros podemos, por supuesto, tiene que estar metida la metrología, como dijo Claudia, y en base a eso nosotros podemos ofrecer los servicios de acreditación porque nosotros dependemos de la demanda. Y un laboratorio de ensayo tiene que hacer un ensayo de biodegradabilidad y ese ensayo tiene que ser acreditado. Nosotros tenemos, tanto a nivel América, tenemos muchísimos laboratorios acreditados, pero el organismo de acreditación se mueve de acuerdo a la necesidad de los laboratorios, de los organismos de certificación, pero algo muy fundamental y también creo que es muy importante es que hay que tener en cuenta que la acreditación es voluntaria, que normalmente solamente es obligatoria si un ente regulador lo exige, y eso es algo que en cada país deberíamos trabajar todos los actores involucrados, ya sea los reglamentadores, el organismo de acreditación, los organismos certificadores y los laboratorios. Nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? Como dijo hoy Ferney, la acreditación siempre está dispuesta para todo lo que se necesite, muchas veces en el ámbito voluntario, pero realmente para que sea más práctico, un ente regulador lo tiene que hacer obligatorio, entonces ahí con más razón estaremos participando. Sí, gracias. Ahora sí voy a pedirle que le pase el micrófono a Walter, porque él estaba hablando hace poco de los dolores y fue con lo que culminó, y casualmente otra de las preguntas que nos llega es interesante y vas a tener que pensar en lo que vas a decir, porque dice, si logramos encontrar muchos puntos de dolor en la industria, ¿cómo podemos priorizar los más importantes para que haya un mayor impacto? Obviamente, y antes que respondas, tengo que decir a los que hacen la pregunta, recordemos que los expertos que están aquí todos tienen una opinión personal en base a su experiencia personal y lo que han visto en los diferentes proyectos, pero no necesariamente es la única píldora, ¿verdad? Porque hay muchas cosas más. Así que entonces vale. Y ahí me atrevo también a traer a colación algo que estuvimos trabajando hace tiempo, que es el cómo medir la sustentabilidad. El impacto ambiental, existen metodologías para medirlo. El impacto social, también existen metodologías para medirlo. Pero ahora, ¿cómo pones todo eso junto? Y la clave está en que no hay una única solución. Entonces, para tú poder medir, y esto quisiera que se lo lleven, por favor, porque precisamente viene con esto, con esa pregunta. Tienes que ver por lo menos 2 soluciones, e idealmente 3. O sea, para ese dolor, que además debe ser adecuadamente definido, de una forma en que se pueda medir si ese dolor se está resolviendo o no, ¿okay? Considerar al menos 3 posibles soluciones y entonces vas a poder evaluar cuál es la que tiene el mayor impacto, ¿okay? Cuál es la que tiene el menor costo, ¿okay? Cuál es la que tiene el mejor beneficio para el medio ambiente. El análisis comparativo es una de las mejores aprendizajes que hemos tenido al tratar de medir la sostenibilidad, o lo vamos a ver ahora cuando tratemos de medir la circularidad, en que necesariamente no hay una única píldora para ese dolor, porque el dolor es, y definido desde el mundo del emprendimiento, es el trabajo que tiene que hacer el cliente. Por ejemplo, vuelvo a las vías, es que estuve demasiado tiempo trabajando en esto. El traslado de 1 tonelada de materiales, de productos agrícolas desde el punto de producción a la capital. Por un camino, aquí lo pueden ver, cuánto cuesta y cuánto demora por un camino en mal estado, cuánto cuesta y cuánto demora por un camino en buen estado. ¿Ok? Y eso lo multiplicas por la cantidad de toneladas que se mueven y ahí vas a poder empezar a tener una base de un análisis. Ahí vas a poder ver, por ejemplo, si vale la pena traer una máquina de reciclaje in situ que la pones a andar por el camino y te va consumiendo el camino viejo y generándote un camino nuevo, así de mágico que funciona. Pero eso se está haciendo
desde hace decenas de años. El asfalto, valga la redundancia, es el material más reciclado del planeta, arriba del 90% de reciclaje. Entonces, volviendo a eso, analizar esas píldoras en conjunto. ¿Okay? Y a veces hay valores que se pueden ver con un análisis rápido, no necesitas un análisis completo de ciclo de vida, vas a saber que del punto A al punto B vas a llegar en 1 hora o vas a llegar en 2 horas, por decir algo así. Gracias, Walter. Sí, yo creo que ese punto es muy importante recordarlo porque lo conversábamos también creo que anoche. Uno de los, tal vez de los desafíos que tiene la economía circular es lo que mencionaba, cuán distante o la gran distancia que hay entre los diferentes poblados o ciudades que quieren trabajar de economía circular versus los diferentes puntos de acopio, de transformación de esos productos de economía circular. Y dicen, es que no podemos trabajar porque es muy lejano. Entonces lo que tenemos que ir pensando es cómo procuramos dar ese acercamiento y no necesariamente es con costos grandes, puede ser con costos pequeños que se van generando en trabajo bastante manual en los diferentes pueblos. Eso hay que también tenerlo en consideración. ¿Alguna otra reflexión en cuanto a ese tema? Si no, vamos con una otra pregunta interesante también. Rápidamente para complementar lo que estaba diciendo Walter, y que se ha dado también aquí en la estructuración de los proyectos, porque sin lugar a dudas, en cada uno de los países hay múltiples necesidades, ¿no? Y entonces orientábamos a identificar y a priorizar aquel dolor, pues que tuviera un mayor impacto, ¿no? Entonces cuando decimos, pues precisamente para pensar en la comparabilidad y tener argumentos constructivos y objetivos, ¿cierto? Poder identificar una matriz de criterios que nos permita generar esa prioridad y identificar aquellos dolores en los cuales debemos puntualizar, ¿no? Con el ánimo de, una vez ya identificada un dolor, generar una solución puntual, ¿cierto? No con la esperanza de solucionar absolutamente todos los dolores, sino con el enfoque de poder aprender del proceso y poder replicar ahí sí en otros temas, ¿cierto? Que pueda ampliar el impacto y poder generar soluciones a otras necesidades. Muchas gracias. Ya Claudia me está mirando que quiere también hacer un pequeño aporte. Una pequeña acotación, ¿no? Cuando hablamos de impacto, tenemos que decir impacto para quién, ¿no? Y acá es importante abrir la cabeza, porque no es lo que le sirve a la infraestructura de la calidad o lo que le sirve a esta empresa. Digo, tenemos que ver el impacto, el desafío es ver el impacto global, en lo más globalizado posible, ¿no? Ese es el desafío real de la economía circular. Entonces, no mirarme el ombligo de vuelta y ver el impacto que me causa a mí, sino ver el impacto global. Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los temas que vemos con economía circular es que es un tema sumamente holístico, donde tenemos que considerar mi dolor, el dolor de mi vecino, el dolor de la comunidad, el dolor de la sociedad en general, y ahí vamos entonces a encontrar solución, está abriendo la cabeza, como dice Claudia. Y a eso me lleva a otra pregunta que dice, y ya nos trata de llevar un poco a la aplicación más allá de la teoría, porque como siempre dicen, hablar es sencillo, el problema es cómo lo aplicamos, ¿verdad? Aquí dice, más allá del concepto de la teoría, ¿cómo se puede cuantificar a un empresario el beneficio de la economía circular? Y si es posible que nos dieran algunos datos, si alguno de ustedes los conoce, como para tratar de ir sumergiéndonos un poquito más en la parte ya más específica, ¿verdad? Datos sobre economía circular que ustedes conozcan, que tal vez puedan usarse como ejemplo nada más de cómo podemos comunicar a empresarios, a gobiernos, el impacto de la economía circular cuando trabajamos en pro de un trabajo circular y no lineal. Si quieren, inicio yo con un ejemplo puntual. Los beneficios de la economía circular deben ser claros, ¿no? Y de cara a los empresarios, ese es el primer gancho para que ellos acojan voluntariamente la economía circular. Entonces, cuando hablamos de economía circular hay que entender que busca gestionar de una mejor manera, gestionar de una manera eficiente el uso de los recursos. ¿Qué implica eso en un proceso productivo? Ser más óptimo, es decir, usar menor cantidad de recursos para poder llegar a un producto final. En términos concretos, de cara a un empresario, cuando implementa correctamente la economía circular,
va a reducir el uso de ciertos materiales. Por lo tanto, va a reducir costos en la compra de esas materias primas o costos, por ejemplo, en consumo de agua, consumo de energía. ¿Qué implica eso? Mejor rentabilidad para la empresa. Entonces, de cara a un mercado, eso implica mayor competitividad, ¿no? Adicionalmente, ya viéndolo desde un punto de vista más sostenible, la empresa que inicia con estos procesos lidera el mercado, ¿no? Empieza a estar alineada con las tendencias de consumo conscientes y sostenibles, ¿no? Entonces no es un tema aislado porque ya empieza a articular con diferentes factores. Ya hemos hablado de la rentabilidad, ya hemos hablado de la alineación con las tendencias de consumo y de mercado, y finalmente pues podemos mencionar las regulaciones y cómo esto pues también facilita el tema de competitividad en términos de exportaciones y demás. Entonces son aspectos concretos que dependerán de cada empresa, de cada proceso, pero que en la medida que identifiquemos cuáles son los residuos que se están generando de ese proceso o cuáles son los malos hábitos en términos de consumo o de generación de residuos y que los podamos transformar a través de implementar economía circular, pues se van a ver resultados netamente económicos, ambientales, incluso sociales. ¿Alguien me quiere profundizar un poquito en eso? Y ya que concluiste con la parte del consumidor, también quisiera que a esa misma pregunta de cómo concientizamos a los productores, comerciantes, al comercio, también le metiéramos entonces un poquito de la visión de cómo también concientizamos al consumidor final, que es otro actor en esta cadena. Bueno, yo justo iba a hablar de eso, pero relacionado con el industrial, ¿no? O sea, para la industria, el marketing, la imagen de la empresa es lo que vende, ¿no? Y de alguna forma esa imagen es lo que valora el consumidor. Entonces, si el consumidor solo valora de repente productos más baratos y quizás los productos circulares no sean más baratos, entonces ahí tenemos que cambiar, trabajar en la educación, en el cambio de preferencias del consumidor, en el que el consumidor valore realmente el cuidado del medio ambiente, el impacto, valore productos que realmente logren llegar a un planeta sostenible, ¿no? Entonces, y eso se logra solamente a través de la educación. Entonces, si logramos cambiar la costumbre, los hábitos de consumo y la valoración del consumo acerca de los productos, vamos a lograr también cambiar la mentalidad de las industrias, ¿no? Walter o Daniel. Una cosa sencilla que seguramente para convencer a una organización de meterse en este cuento, y si lo que vamos es a tratar de ir a llevar una idea para involucrar una empresa, una organización en temas de economía circular, yo buscaría hacerlo, no tengo datos en este momento, pero cuantitativos pues, pero sí más generales frente a esto, y es no llevarlos con un modelo complejo, súper técnico, mostrando los beneficios de la economía circular, sino en temas sencillos y temas económicos muchas veces que ayude a la organización a entender que al final de cuentas hacer esas pequeñas acciones le va a permitir consumir. Es difícil una organización que no quiera consumir menos energía, que no quiera generar menos residuos, porque esos son costos que va a tener que asumir. Si se le lleva por ese lado y a las empresas se les cuenta un poquito la historia por ese lado, sin ampliar tanto en la complejidad técnica del asunto, cosas sencillas, ahorro de energía, ahorro de recursos, mejor aprovechamiento, mejoramiento de eficiencia, yo creo que es difícil que una empresa no diga, oiga, esto me interesa al menos explorarlo, y a medida que lo van explorando, empezar de pronto con proyectos y temas pequeños que lo van a ir expandiendo. Al menos eso es lo que hemos visto muchas veces en Colombia, de organizaciones que ingresan, no es nos vamos a volver circulares mañana, no. Son pequeños ejemplos, pequeños ejercicios que van desarrollando y los van expandiendo hasta que ya tienen un modelo general. Gracias. Yo al menos sí tengo un número que también viene de la parte de carreteras y se los había contado, y es que la economía circular, extender la vida útil. Cada dólar
que se invierta en mantenimiento preventivo de una vía ahorra $7 en Estados Unidos en mantenimiento correctivo y $14 aquí en Ecuador, porque los impactos son distintos. Eso quiere decir que cuando se abre una grietita, voy y tapo la grietita. No es que me pongo a hacer una licitación para hacer esto de nuevo. En general, la experiencia, otra más, de construcción en el norte de México. El uso de materiales de cambio de fase, producto carísimo hecho por una empresa alemana, que no pensaban que podía entrar en el mercado, se pagaba completamente por el ahorro de energía que producían estos productos durante el verano. ¿Y quién lo pagaba? Lo pagaba el gobierno regional, que se veía obligado a subsidiar la electricidad a esas personas, porque el verano es tan intenso, la temperatura es tan alta, incluso había personas que abandonaban sus casas y se mudaban durante el verano. Y además nos dimos cuenta que existía una economía circular no tan buena, y es que ahí se reciclaban los aires acondicionados que eran desechados de los Estados Unidos, que ya no cumplían con las normas de eficiencia energética, todavía se utilizaban en México. Entonces, eso fue un proyecto sumamente interesante de varias áreas de trabajo, donde vimos que hubo una solución tecnológica que parecía ser muy cara, pero que a quien le dolía el bolsillo, y esa es la parte clave para los empresarios, para que sea, cuando duele el bolsillo y tú muestras que esa píldora te reduce el dolor al bolsillo, ¿ok? Se suben en el tren de la economía circular, rápida. Gracias, Walter. Vamos a ir culminando ya tal vez con unas 2 preguntas que tienen que ver un poco ya con la parte estratégica. Vamos a ver, dice, y tal vez con lo que acabas de concluir nuestros países de América Latina, ¿verdad? Dice, si en nuestros países las iniciativas de economía circular son todavía muy básicas y no cumplen con una circularidad total, ¿cuál sería la estrategia inicial para que se perfilen hacia una verdadera circularidad, en el caso de que se pueda? Y si se puede, que también demos algunos ejemplos de cómo la infraestructura de la calidad sería el aliado ideal en esta circularidad. Gracias. Y ahí voy a decir algo que es circularmente incorrecto, pero es científicamente correcto. La segunda ley de la termodinámica nos impide tener la circularidad perfecta, porque todo el universo tiende hacia un mayor nivel de desorden. Lo siento, soy demasiado nerd en esa parte. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver que el 100% de circularidad es un ideal. Siempre el solo hecho de que nosotros como seres humanos existamos y tengamos una economía, vamos a generar una mayor entropía. Lo que podemos es hacerlo de la manera más eficiente posible, de forma que demos tiempo al resto del planeta de recuperarse del impacto que estamos generando por el hecho de existir, ¿okay? Y por el hecho de tratar de tener una mejor calidad de vida. ¿Hacia dónde va esa parte? A que no seamos tan duros con esos proyectos incipientes. ¿Y en qué nos apoya la infraestructura de la calidad? Por ejemplo, ya hay que ir difundiendo las definiciones que ya se consideran aceptables con esos procesos, y hay aprendizaje al respecto. Entonces, eso lo podemos capturar ahora nuevamente hacia economía circular. Gracias. Antes de que haga ese comentario, como no, con gusto, voy a leer 2 comentarios que también nos llegan desde los que nos acompañan desde la sala virtual, ¿verdad? Ailín Bedoya nos dice que la economía circular, que es una de las cosas que tal vez comentaba Evelyn, ¿verdad?, se encuentra inmersa en el ODS 12, producción y consumo responsable. Es a partir de este enlace que se podría incentivar este tema tal vez en todos los gobiernos, porque bien sabemos que todos los gobiernos latinoamericanos están sumamente preocupados por cumplir con los ODS, porque obviamente eso les ayuda a gobernar. Dejémoslo ahí, ¿verdad? También tenemos otro comentario desde Guatemala que nos dice, en nuestro caso, el desafío ha sido la articulación con otros entes y empresas del agro. Se ha detectado que la economía circular está trabajando en diferentes sectores, aunque de forma individual, que es lo que decíamos también, no hay articulación, y que obviamente tienen serios problemas allá, al igual que otros muchos países, en temas de desechos plásticos en los ríos.
¿Ibas entonces a comentar algo, Daniel? A dar un ejemplo también pequeño frente a esto, porque a veces nos podemos entrar a preocuparnos porque es que la política o el documento o lo que estemos trabajando de economía circular no es ese 100% circular y le falta desde el punto de vista técnico y teórico, pero a lo mejor lo que mencionaba Walter, desde el punto de vista práctico no se va a lograr. Así tengamos un documento que busque la circularidad 100% y deberíamos de pronto mirar temas particulares también, y ese es el propósito general que estamos haciendo con esta guía que estamos desarrollando dentro de Copand. Y el ejemplo es un tema muy sencillo, en donde en Colombia, por ser un país altamente sísmico, hay una norma obligatoria de cumplimiento para las edificaciones. Esa norma exige el cumplimiento de una norma técnica colombiana para la elaboración del concreto. El documento de elaboración de concreto referencia a unos tipos de agregados y esos tipos de agregados no permitían el uso de agregados reciclados. ¿Qué pasaba? Pues que cuando se quería usar agregado reciclado no existían las herramientas para hacerlo porque legalmente no se podía. No existía la forma de si era un elemento estructural, entonces sí, se usaba para algunas cositas, pero solamente cuando no era algo estructural. ¿Qué se hace? Se actualiza nuestra norma técnica de agregados para permitir también el uso de agregados reciclados. En consecuencia, el concreto ya puede contener esos agregados reciclados. Luego ya legalmente se pueden usar esos agregados reciclados para estructuras. Es un tema muy sencillo. Es un requisito dentro de una norma. Si ustedes miran el cambio, fueron 3 palabras dentro de la norma, pero eso llega a permitir y a facilitar la implementación de la economía circular. Eso, creo que te has adelantado a una de las preguntas que iba a hacer, porque casualmente una de las preguntas que venía era cómo abordamos el esquema de cumplimiento que ya existe en economía circular, en las certificaciones, sellos y demás, y lo aplicamos o tratamos de alinearlo a la evaluación de la conformidad en temas de infraestructura de la calidad. Entonces creo que has dado un ejemplo más o menos de cómo las dos áreas pueden trabajar de la mano. Si bien es cierto, ya la economía circular viene trabajando con ciertas normativas voluntarias que han implementado, tal vez de forma separada a la infraestructura de la calidad, creo que el ejemplo que muestras nos lleva a concluir que sí pueden trabajar de la mano una vez que se entienden y se conocen las dos áreas. No sé si querían, que ya tenemos 2 minutos para ir concluyendo, y una pregunta más para finalizar. No, una reflexión chica, que bueno, que la economía circular y el planeta no nos van a esperar. O sea, esto es algo de ahora, de ya, que tenemos que, aunque no conozcamos, aunque nos tengamos que tirar al vacío, tenemos que empezar a dar pequeños pasos. Y obviamente nos vamos a equivocar, y obviamente quizás queremos hacer cosas circulares y van a ser menos circulares que las anteriores, pero lo que sí tenemos que hacer es evaluar y de la evaluación aprender y la vez siguiente hacerlo mejor, pero no desechemos ninguna iniciativa porque por lo menos va a poner la economía circular en el tapete, y los aportes de la infraestructura de la calidad a esa economía circular en el tapete, y al menos va a dar visibilidad a estos esfuerzos, porque ya les digo, el planeta no espera. Ok, la otra pregunta que les quería hacer, y no sé por qué, me parece que por el tipo de pregunta, no sé por qué, tal vez viene de Gabriela. No sé, tal vez no, pero no sé. Dice, ¿cómo aporta la IC al ecodiseño y a la innovación? Aquí vamos entrando en un tema ya futurístico, porque estamos hablando de economía circular y de cómo relacionamos eso con la infraestructura de la calidad, pero efectivamente economía circular tiene mucho que ver con ecodiseño hacia el futuro y la innovación científica para que ese ecodiseño y esa periodicidad o larga vida que vos estabas hablando. Entonces la pregunta es cómo pudiera implementarse, cómo pudiera impactar un poquito más la ICE a este tipo de actividades. Daniel. Bueno, me voy a referir solamente a lo de ecodiseño porque ya es un trabajo que incluso existe y se hizo no pensando en la economía circular. Incluso tuve el placer de dirigir ese grupo en su momento y estoy bastante relacionado con el tema y lo conozco bastante bien. Y fue justamente eso, se quería, no pensando en economía circular, se estaba pensando en cómo generar una herramienta que ayudara a las organizaciones a implementar el ecodiseño. Y se elaboraron 2 y existen 2. La
ISO 14006, que es sobre cómo involucrar el ecodiseño en un sistema de gestión de una organización o cómo tener un sistema para hacer ese ecodiseño sistemáticamente. Y está la IS 62430, que es sobre cómo hacer ecodiseño. Así que están las dos. La idea es que las dos funcionen y se unan. Esa es una herramienta que existe ya desde la infraestructura de la calidad y existe desde la normalización de la herramienta. Ahora, ¿qué falta para continuar con esto? Seguramente generar esquemas también que ayuden para que cuando yo esté ecodiseñando un producto y haciendo ecodiseño, pueda realmente demostrar que estoy siguiendo un proceso sistemático, que lo estoy haciendo bien y que estoy haciendo ese ecodiseño y que pueda garantizar, porque uno muchas veces ve, y ahorita oíamos hablar del greenwashing, y no necesariamente es greenwashing, pero a veces yo puedo decir, cambié este material y ya estoy haciendo ecodiseño. Sí, ya cambié esto por esto y estoy haciendo ecodiseño. Y realmente no es tan sencillo como simplemente decir cambié esto por esto. Hay unos análisis, hay unas cosas detrás que están. Entonces, ¿qué sigue? Seguramente poder generar esa confianza. Pero ya esa herramienta inicial y un poco, como mencionaba Alba, se necesita esa norma primero que ayude a mover ese engranaje. Ya está en el mercado y ya es cuestión de empezar a usarla y de aplicarla. Gracias. ¿Algún otro comentario, Claudia? Sí, creo que la infraestructura de calidad tiene que ayudar en el tema de también demostrar que esos nuevos productos que se están desarrollando cumplen con las especificaciones, por ejemplo, no dañar la salud, no ser seguros, etc. O sea, normas que ya existen y mediciones que ya existen para otros productos, pero que tenemos que demostrar que estos nuevos productos cumplen con esas especificaciones porque si no, no van a poder ser comercializados, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que asegurar que la calidad de estos nuevos productos que están siendo ecodiseñados es similar y cumple con las mismas especificaciones que otros productos que puedan haber en el mercado y que no dañan la salud y que son seguros, etcétera, y etcétera. Y para esto sí puede aportar mucho la infraestructura de la calidad, ¿no? Sí, mira, yo voy a hacer un pequeño también, voy a dar un ejemplo personal casualmente. Ahora que hablan de construcción, no quería tocar el tema, pero vamos a hacerlo de forma rápida. Nosotros en el instituto, en Panamá, hemos estado ya pensando por cierto tiempo ya la posibilidad de cómo hacer para no tener que pintar y repintar a cada rato el edificio. Creo que ustedes saben, la humedad en Panamá es sumamente alta. Nosotros estamos al borde del canal, ¿verdad? Y obviamente, pues todos los años prácticamente, cada 2 años hay que pintar. ¿Cuánto nos gastamos en esto? Bastante. Y hemos pensado en la opción de, bueno, ¿qué hay si buscamos un producto más circular? Alocobón, todo este tipo de nuevos productos que se pueden utilizar. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué es económicamente más efectivo y qué es económicamente más circular también, verdad? Estos nuevos productos, ¿qué durabilidad tienen? La decoloración del material, cuánto nos cuesta versus la pintura, la mano de obra de la instalación, los subproductos que tienen que usarse, porque pintar nada más es pintar, en teoría, pero requiere la limpieza, el lavado, la base y un montón de cosas más. Entonces, después que tú haces ese análisis, como bien decía Walter, tú dices, ok, economía circular, ¿qué yo como empresa, usuario final, puedo hacer para hacer más amigable mi ambiente? Y creo que eso es todo lo que debemos pensar siempre. No es fácil, a veces puede salir un poco más costoso al inicio, pero en el tiempo es más rentable. Justo ese valor, y eso es un análisis que además lo hacíamos y lo publicábamos precisamente, el metro cuadrado de pared pintada con una durabilidad de X años. Eso es un beneficio al consumidor. Ese es el dolor. Yo quiero que mi pared me dure pintada y se vea bien. Porque si estoy en un edificio y lo veo todo mohoso, entonces, ¿cuáles son las píldoras, tal cual, que me solucionan eso y cada cuánto tiempo? Una es pintar todos los años. ¿Okay? Otra es que, por cierto, vimos que en las casas, en la parte residencial, quieren pintar todos los años. ¿Okay? Y nos pasa en diciembre. ¿Quién pinta aquí en diciembre? ¿Cierto? No, no, cultural. Pero esa parte es de ahí, y para el empresario se llama costo total de tenencia. Es decir, en 10 años, ¿ok? ¿Cuánto es si yo gasto totalmente en mantener la pared bajo el estándar que yo quiero? ¿Lo pinté 5 veces, lo pinté 10 veces o lo pinté una vez y me duró 10 años? ¿Cuánto es ese costo total
total, no solo el costo de materiales, el costo de mano de obra, el costo de tiempo perdido mientras se está pintando, etc. Es al poder valorar y medir todo eso, voy a tener la mejor respuesta. Gracias. ¿Algún comentario final? Ok, si no, entonces yo sí quisiera recalcar algunos puntos que creo que han quedado claros aquí, sobre todo para los coordinadores nacionales de cada uno de los productos, de los proyectos. Uno, creo que hemos visto de parte de expertos coaches, unos en economía circular, otros en infraestructura de la calidad, diferentes approaches o diferentes, digamos, beneficios que han podido percatarse de cada uno de los diferentes pósters que ustedes han preparado. Sus proyectos van bien encaminados y creo que aquí en esta hora de conversación han logrado escuchar, esperamos nosotros por lo menos, más acciones que puedan implementar en sus proyectos nacionales. Recordemos que el enfoque de aquí siempre será cómo cada uno de ustedes puede salir esta semana con una mejor conciencia para hacer un mejor trabajo en sus proyectos. Dos, creo que también quedó claro que una de las cosas que se necesita a todo nivel es la comunicación y la implementación de tratar de nosotros, cada uno de nosotros, llegar a esos actores que tal vez necesitan, tienen ese dolor, pero muchas veces no saben que lo tienen y tenemos que ayudarlos un poquito a que lo tengan, pero de forma sutil y no tan técnica, porque si entramos de forma técnica no vamos a llegar a nada. Tiene que venir el dolor de allá hacia acá, acá solo empujamos un poquito para que encuentre dónde es que le duele y después lo ayudamos. Tres, creo que se mencionó muy sutilmente, pero sí es muy importante que lo conozcamos todos. Hay una coalición latinoamericana y del Caribe de economía circular. Creo que se ha mencionado muy poco a nivel del proyecto, lo vi también muy poco en los pósters y es sumamente importante porque nosotros estamos, yo diría que como entes privados, tratando de apoyar a sus proyectos nacionales, pero esa coalición es un organismo político donde todos los gobiernos son los que se están integrando y son los que deben dar la guía de qué desea hacer cada país. Entonces a nosotros nos corresponde tratar de tocar la puerta, escuchar en los diferentes gobiernos, los diferentes ministerios, quiénes son los representantes nacionales ante la Coalición Latinoamericana de Economía Circular y tratar de acercarnos a ellos para que ellos entonces entiendan que nosotros también queremos ayudarlos a resolver ese dolor. Porque si no, la solución que ellos van a dar van a ser soluciones políticas que tal vez no es que sean malas, pero no tienen el apoyo técnico-científico. Entonces, con eso, si no hay un comentario más o alguna otra pregunta que haya quedado por ahí rezagada, exacto, viene la última, no, este ya más o menos se dijo correcto. Sin más, quisiera entonces desearles a todos una muy feliz tarde, agradecerles por la paciencia. Creo que teníamos que comenzar a las 3 y terminar a las 4:15, 4:20, son las 4:25, o sea que estamos más o menos dentro del rango, con 10 minutos de demora al inicio, o sea que estamos bien. Meteorológicamente estamos bastante bien. Así que gracias, con una incertidumbre un poquito de más o menos 2 minutos, pero está bien. Gracias a todos ustedes por la presencia, gracias a todos los que nos acompañaron, ¿verdad?, desde la virtualidad. Sabemos que tal vez hubiésemos querido que estuvieran aquí también presentes, pero creo que el salón nos da para más. Así que nos despedimos sin más y esperamos que entonces continúen con nosotros en el resto de la sesión. Muchas gracias a todos y por supuesto al PTV por el apoyo.